Bien, bienvenidos. Este sistema, lo que voy a explicar es acerca de la aplicación de los sistemas de información geográfica, básicamente aplicado a minería y ambiente. En estos 3 días voy a profundizar un poco en la base de la aplicación de esta herramienta, cuáles son sus ventajas, desventajas y explicar cuál es la aplicabilidad dentro de la carrera de medio ambiente. Dentro del contenido vamos a tener 3 sesiones distribuidas en, primero, conocer los fundamentos de lo que es sistema de información geográfica, cuáles son los objetivos, el alcance, por lo menos las nociones generales, para poder entender cuál es la disciplina en cuál se puede aplicar. Dentro de la sesión 2, que sería el segundo día, vamos a hacer algunos ejercicios aplicados a minería, usando software libre. En este caso hemos seleccionado el QGIS como una herramienta alternativa en el cual también tiene funcionalidades muy importantes que también lo puede tener el software comercial. Pero en el caso que ustedes apliquen dentro de su carrera, este software es muy potente en cuanto a la aplicación para ingeniería. Y el tercer día, que sería ver la integración del uso de los sistemas de información geográfica y el conocimiento aplicado a la teledetección, ¿no? Uso de imágenes de satélite para, por ejemplo, determinar cambios en la naturaleza usando e integrando con la herramienta de software QGIS. Detallando un poco la sesión 1, vamos a ver los fundamentos de las herramientas de información geográfica. Vamos a conocer qué es, cómo se componen, qué puedo hacer, cuáles son sus aplicaciones generales y en qué disciplina lo podemos aplicar, qué tipo de mapas existen para poder representar lo que yo estoy trabajando dentro de mi proyecto. Un ejercicio con el QGIS para ver en el caso que ya tengamos descargada, podemos hacer la instalación, la configuración y elaborar un mapa preliminar, ¿no? Ese es el objetivo. El segundo día, al detalle, vamos a ver cómo esta tecnología se aplica a minería usando la herramienta QGIS. Esta herramienta muy potente que nos permite no solamente desplegar información, sino elaborar mapas de ingeniería, de análisis georreferenciado, o sea, datos que se ubican en el espacio. Aquí vamos a hacer un ejercicio con datos de minería. Vamos a descargar datos que están en portales de acceso libre, datos actualizados relacionados a minería. Y vamos a elaborar un pequeño mapa, por ejemplo, el catastro minero, usando una geología y usando áreas, por ejemplo, reservadas o restringidas. Luego vamos a hacer un análisis y el mapeo de proyectos para un proyecto minero y un ejercicio de QGIS aplicado a minería. Esto lo vamos a hacer de manera didáctica para que puedan ustedes ya en su tiempo poder desarrollarlo ya con el manual que les he distribuido, ¿no? Y lo que le mencionaba en la sesión 3, vamos a ver el SIG y teledetección, los fundamentos, las aplicaciones, monitoreo, qué podemos hacer con estas herramientas, ¿no? Monitoreo, cambio de uso de tierra, pequeño ejercicio que he preparado para que lo puedan hacer incluso en línea. Podemos hacer análisis raster, elaboración de mapas de imagen. Es como si estuvieran navegando con el Google Earth, pero en este caso una herramienta que te permite usar imágenes de satélite. Es de forma libre, no hay que instalar nada, todo lo pueden hacer desde su casa, desde su tablet y con acceso a internet. Bien, me presento entonces para que tengan una noción, más o menos yo soy ingeniero geógrafo, tengo bastantes años de experiencia en cuanto al uso de esta tecnología. Tengo un estudio que estoy terminando una tesis justo referenciada al sistema de información geográfica y he elaborado cursos en algunos países, por ejemplo en China y Canadá, y algunas consultorías. Actualmente trabajo en el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, viendo la parte del catastro minero y la geología a nivel nacional.
Vamos a entender primero el mundo de la ciencia de los datos, ¿no? Hoy estamos inundados y generalmente generamos información de diversa índole. Se dice que generamos más información en estos últimos años de la que hemos construido en toda la historia de la humanidad, más datos que están en la nube. Según la New York Times, la cantidad de información que nuestra sociedad genera es difícil de cuantificar por la cantidad de datos. Hoy hablamos de Big Data, de ciencia de los datos, pero estamos creando más data cada año que lo que ha sido producido en toda la historia de la humanidad anterior. Esto nos obliga a poder organizar, por eso es importante que conozcan cómo organizar nuestros datos que vamos a trabajar en nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, diversas ingenierías tienen que organizar su data de tal manera de poder organizarlas. Una de ellas es los sistemas de información geográfica. Entendemos que todo lo que sucede, sucede en algún lugar, o sea, en algún punto del espacio, en algún sitio de coordenada geográfica, un deslizamiento, una contaminación ambiental, un incendio, un evento sísmico, todo sucede a través de una geolocalización y está ubicado en el espacio. Por eso es importante que conozcan la información geográfica y la georreferenciación. Pero saber dónde ocurre es muy importante, puede ser crítico y puede ser importante para tomar decisiones, para accionar, para ir al evento, por ejemplo, a un accidente ambiental. Debo conocer la localización, tomar mis coordenadas y saber dónde ocurre, depende de ahí hacer análisis. Por eso es muy importante y también puede ser crítico. Casi todos los problemas involucran geolocalización, por eso también a eso lo llamamos problemas geográficos, porque están en alguna parte y necesito ubicarlos para asistirlos. Ahí interviene la palabra SIG, que es Sistema de Información Geográfica. En el mundo tenemos gran cantidad de datos, datos que se reflejan pueden ser en mapas, en información estadística, meteorológica, climatológica, en datos raster como las imágenes de satélite. Toda esa información debe ser organizada. ¿Y cómo lo organizamos? A través de una herramienta de sistema de información geográfica, que viene a ser un conjunto de herramientas para poder almacenar, organizar, analizar y hacer modelos de gran cantidad de datos sobre el mundo real. Porque todos los datos representan una parte de la Tierra, una parte de la ubicación geográfica. Y a esto le llamamos sistema de información geográfica, porque nos permiten almacenar, organizar, analizar y modelar. Entonces, un SIG es un conjunto de herramientas para hacer todas estas actividades que representan el mundo real. ¿Y cuáles son sus componentes de un sistema de información geográfica? Generalmente son 5, ¿no? Primero tenemos los datos organizados, puede ser imágenes de satélite, puede ser datos de monitoreo, datos de topografía. Toda la información la tengo que organizar en un sitio. Para eso necesito computadoras, tablets, GPS, equipos de toma de datos. Y ahí es el segundo componente, el hardware. El tercer componente es el software, que es lo que vamos a utilizar nosotros como uno de los software, que es el QGIS o Quantum GIS. También está el ArcGIS, el GBSIG y otras herramientas importantes. También uno de los componentes es el analista, el que va a usar estos datos a través de la computadora, a través del software. Puede ser un especialista, un profesional que necesita componer o organizar estos datos a través de estos mecanismos. Y finalmente el procesamiento, cómo jalo la información para poder hacer un análisis de la contaminación ambiental usando el software, el hardware y el análisis, ya viene el criterio del especialista de cómo organizar estos datos para representar un mapa especializado. Si alguien tuviera alguna consulta, duda, me escribe para poder explicarles a detalle. No tengo ningún inconveniente. Entonces aquí les explicaba que cada uno de los componentes tiene un elemento. Por ejemplo, en software hablamos el del ArcGIS, el QGIS, o si no, para tratar imágenes de satélite, el ENVI, que es otro software especializado para tratar imágenes de satélite. Dentro de los analistas están los especialistas, profesionales, programadores, y así sucesivamente.
Pero a veces cuando no sabemos qué es un sí, qué es un sistema, queremos entender cómo funciona eso, qué es una base de datos, es un software, es un especialista, tengo que ser programador. No, no necesariamente eso. ¿Cómo funciona esto? En realidad, todos los profesionales manejamos datos. Incluso desde que estudiamos manejamos datos para organizar o elaborar un proyecto de investigación. Entonces, el SIG es una base de datos con información geográfica o georreferenciada en un lugar del espacio que está asociada a los mapas. De esta forma, si yo hago clic a un punto del mapa, ese mapa me va a dar información. Por ejemplo, ingreso al mapa del catastro urbano o de una zona urbana, hago clic a la manzana y me indica cuánta población existe, cuál es su nivel de ingreso, cuál es la ubicación. Ese es un signo, información organizada espacialmente donde me puede dar información. Y para eso yo necesito organizar esta información para tomar decisiones. Entonces, es una base de datos organizada, georreferenciada, y que yo puedo consultar y analizar esa información. Así funciona el SIG. Dentro del sistema computacional y con todos los componentes que hemos revisado, ¿no? Como es hardware, software, especialista y datos. Información geográfica la llamamos a toda la información que representa parte de la Tierra. Entonces son aquellos datos que tienen ubicación y una posición dentro de la Tierra. Las podemos organizar por capas. Capa le decimos a los niveles de información. Puede tener un nivel de información tipo punto, por ejemplo, los postes, las rutas, las vías. Puedo tener información de imagen de satélite, ese sería una capa. El conjunto de capas ya me va armando un sistema que representa parte de un área, por ejemplo, en este caso un área urbana, o parte de un bloque de la Tierra, ¿no? Puede ser una cuenca, un país, un distrito. Esa es la información geográfica. Vamos a hablar un poco de los mapas y su contenido. Aquí tenemos un mapa nacional de ecosistemas. Pero aquí, ¿qué vemos? Tenemos, este es elaborado por el Ministerio del Ambiente. En la parte superior ahí visualizamos, ¿no? El título tiene su leyenda, tiene su membrete, su simbología para poder entender cuál es la tonalidad de colores. De repente los colores verde claro y verde oscuro me indica que es un ecosistema de alta densidad de vegetación y de un piso ecológico bajo. Y la parte de sierra es un color oscuro, ¿no? Eso ya me va representando y eso se refleja en la simbología. Eso te describe para que cualquier persona lo pueda entender. Esta misma información es elaborado con software GIS, con sistema de información geográfica, que debe ser entendible, manejado por especialistas, pero entendible por todo el público de todos los ámbitos. Entonces vamos a ver las partes. Tenemos el título, el norte, que me indica hacia dónde se dirige el norte de la Tierra, un mapa de ubicación, su leyenda, su membrana. Esto es el componente y los elementos que debe tener un mapa básico, ¿no? Todos los mapas tienen en común un conjunto de capas. Como les decía, capas es un nivel de información. Puedo tener, por ejemplo, en este mapa la capa de topografía, la capa de ecosistemas, la capa de hidrografía. También veo que tiene la capa de alturas y la capa de ecosistemas, ¿no? Estas capas temáticas representan las entidades del mundo real, porque es un mapa del Perú y que quiere mostrar cuáles son los ecosistemas a nivel nacional. Pero las capas también se dividen en dos componentes. Una de ellas son los vectores, que pueden ser, por ejemplo, ubicación de clientes, ubicación de biomasa, ubicación de centros poblados. Capa vector de tipo línea o polilínea puede ser las vías, la hidrografía, la red de caminos. Y la capa de vector de tipo polígono, que son tres, punto, línea y polígono, que pueden ser las áreas urbanas, áreas agrícolas, ecosistemas.
Y el otro componente de capas que hay que entender, esto es parte de los sistemas de información geográfica para poder conocer los tipos de información. Estamos hablando de vector, de raster. Dentro de raster vemos que ahí se subdivide en pequeñas celdas y esto es generalmente usado en imágenes de satélite o imágenes de captura de drones o imágenes climatológico, meteorológico o también pueden ser interpolación de contaminación ambiental. Entonces son dos tipos de información que se manejan en los sistemas y que se manejan en todas las ingenierías para poder tratar los datos. Todas esas capas representan la realidad si los queremos agrupar en un espacio geográfico. Entonces los elementos geográficos se representan mediante capas de mapa. Los datos son de dos tipos, ¿no? Del tipo vector y del tipo raster. Entonces, estos son los fundamentos que debemos conocer. Pero además hay datos vectoriales por tipo, ¿no? Ya les mencionaba que habían puntos, líneas y polígonos, pero también hay anotaciones donde podemos poner el nombre de la calle, el nombre de la zona ecológica. Estos son de tipo vector y cada tipo de información que son de estas geometrías, puntos, líneas y polígonos y anotaciones que pueden representar múltiples formas de la naturaleza. Como les decía, las líneas pueden representar los ríos, la hidrografía, las vías, y así sucesivamente, ¿no? Los puntos pueden ser un punto de un árbol, un punto de un centro poblado, etc. Ahora vayamos a la parte de los rasters. Les decía, los rasters, un ejemplo muy claro es las imágenes de satélite. También existen las ortofotos, la concentración de mineral, concentración de la contaminación, la pendiente, la elevación del terreno, la densidad de población, son esos tipos de mapas raster que lo debemos representar de esta forma. En realidad están aquí organizadas, cada raster está organizado por pequeñas celdas, organizadas por columnas y filas, ¿no? Como lo estudiamos en una matriz. Cada uno de ellos tiene sus medidas, sus anchos, su distancia. Igual la imagen satélite, cuando alguien le pregunta, ¿y cuál es la resolución? O cuando uno toma una cámara de su equipo celular, dice, ¿cuál es la resolución de tu cámara? 15, 10 megapíxeles. Es por tamaño. Pero también se puede medir los rastros por la cantidad de los píxeles, el ancho de los píxeles, el tamaño de los píxeles. Una imagen puede tener una resolución de 50 centímetros, de 1 kilómetro, para llegar a nivel de detalle. Incluso podemos identificar personas con una imagen de satélite. Entonces estamos ahondando un poquito más. Tenemos ya dos tipos, ¿no? Vector, tipo raster. Raster tienen celdas, como las imágenes de las cámaras. Pero también los tipos vectores tienen su tabla de atributos, su base de datos. Quiere decir, si yo tengo un elemento línea que estoy dibujando en el mapa, o un elemento de punto de contaminación, ese punto de contaminación tiene un valor. Ese valor puede ser de repente contaminación 5.2 de nivel de contaminación de plomo. Su ubicación geográfica es coordenadas XY. Esos datos que tiene ese punto, que ya lo he graficado en el mapa, están organizados en una tabla de atributos. Es su base de datos. Cada punto, línea o polígono que hemos descrito está organizada y tiene dentro elementos de tabla o base de datos que se llama tabla de atributos. Se Ingeniero, trata de información. Sí. tenemos las preguntas. ¿Ya? Diego Velayarse pregunta si cuando uno descarga una imagen satelital multiespectral, las bandas serían los rasters. Sí, cuando uno se descarga una imagen hiperespectral, quiere decir que tiene múltiples bandas del espectro. El espectro quiere decir que tiene varios rangos de ampliación de captura de datos. Es otro tema de teledetección. En realidad es un solo raster, pero como tiene múltiples bandas, yo puedo desagregarlo por cada banda un raster. Es como un conjunto de capas que se ha compilado en una sola imagen y tiene múltiples capas, por eso es hiperespectral. Pero toda esa información es raster.
hablamos de una imagen raster, la podemos subdividir o la podemos agrupar. Pero todas ellas son de tipo raster. Y ese raster, ¿dónde guarda esa información? Igual como estoy explicando aquí, la tabla de atributos es la data de cada un punto. En este caso, la data de cada imagen satélite que es raster, se guarda en su píxel. En su píxel se va a estar el punto del rango del espectro, que por ejemplo puede ser un píxel que guarde un valor 1, valor 0, valor 2, 0.1. Esos valores se guardan en la celda del raster. Gracias, ¿Sí? ingeniero. Hay otra pregunta más de Daniela Saavedra que dice, ¿simbología es leyenda? Cuando hablaba ¿Perdón? de los mapas. Cuando hablaba de los mapas, Sí. Daniela preguntó sobre si simbología era leyenda. Ah, ya. La leyenda es el conjunto de símbolos. La leyenda es la cajita donde está, donde dice el símbolo rojo, es geología tipo 1. El símbolo verde, geología de tipo 2. El símbolo viene a ser el elemento que está dentro de la leyenda. Entonces, cuando nosotros hacemos un mapa, tenemos colores. Esos colores pueden ser representados por colores en múltiples diseños, o también puede ser representado por puntos. Puntos que pueden ser un símbolo, de repente, si yo quiero representar un tipo de transporte, yo puedo poner un símbolo de un auto pequeño. Los símbolos representan a cada elemento en el mapa. El conjunto de símbolos viene a ser la leyenda. A eso se refiere la leyenda. La leyenda está conformada por símbolos. Gracias, ingeniero. Ok, les hablaba de los atributos y la pregunta iba también orientada hacia eso, ¿no? Los rasters, las imágenes hiperespectrales, que también es un conjunto de datos raster, que también tienen atributos dentro de sus celdas. Hemos hablado de raster, vectores. Es importante conocerlos para poder saber cómo ingresar la información. Pero también es importante conocer las coordenadas. Y aquí es un punto que se debe tener en cuenta para poder tener la ubicación de cada elemento. Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer un proyecto de monitoreo ambiental y me dicen, ubícame todo dónde está el mapa de contaminación según las muestras de monitoreo. Yo necesito llevar mi GPS y tomar muestras, ¿no? El punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Debo llevar eso, conocer las coordenadas de inicio y mapearlo según un plano. Y para ello debo saber qué sistema de coordenadas estoy usando. Y aquí vienen los fundamentos que les voy a explicar. Coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas está representada por un punto en el globo terráqueo. En este caso estoy viendo la latitud y la longitud. La latitud viene a ser la representación de las líneas horizontales, ¿no? Como el Ecuador, que es una línea horizontal que parte a la Tierra en dos, y así sucesivamente hacia el norte y hacia el sur. Entonces ustedes se acuerdan que en latitud hay norte y latitud líneas abajo sur, latitud líneas abajo norte, latitud líneas abajo sur, y la línea que me divide es la línea ecuatorial del centro. Igual pasa para la longitud, que es lo contrario, ¿no? Longitud este y longitud oeste, ¿no? O sea, se van a la izquierda y se van a la derecha, todas las líneas, y así está dividido el globo terráqueo en latitud y longitud para poder, en cada intersección del cruce de líneas, es un punto de coordenada. Y toda la Tierra ya tiene su ubicación, es una forma de ubicar. Pero también aquí es importante conocer las proyecciones, o sea, cómo lo llevo el círculo a un plano a través de una proyección cartográfica. Y para eso las herramientas QGIS, ArcGIS tienen herramientas para hacer proyecciones. Una de ellas son, por ejemplo, transform o proyección. Que la idea es llevar de un globo, las coordenadas de un globo o de una circunferencia hacia un nivel plano.
y ahí tenemos las coordenadas latitud y longitud, y cuando es en plano ya se llama coordenadas planas, coordenadas UTM, que se llama Universal Transversal Mercator, que son la simbología del sistema universal de coordenadas. Eso lo puede encontrar bastante referencia en la web, en la parte de transformación de coordenadas. Pero esto es lo básico, ¿no? Conocer cómo se organizan las coordenadas, que básicamente son horizontales y verticales, para saber en dónde está ubicado mi punto de referencia, y esto cómo lo llevo a un plano. Para eso yo necesito proyectar. Y esto también lo manejan los software, pero es importante que lo conozcan. Bien, vamos a ver ahora las funciones que esto tiene. Los sistemas tienen múltiples funciones para usar, tanto para negocios, para monitoreo, para ciudades, predicciones, hacer modelamientos. Por ejemplo, el último evento que está ocurriendo de la pandemia, también se hace el seguimiento hacia dónde se desplaza. El evento de los huracanes, también se hace el seguimiento del aumento de la temperatura, la humedad y el desplazamiento. Todo esto se puede hacer con los datos organizados, hacer modelamientos, simulaciones, predicciones, operaciones en tiempo real. Pero ¿qué más podemos hacer con el ciclo? Dentro de ellas les he organizado dentro de estas cuatro, ¿no? Saber que podemos localizar o ubicar cualquier evento de la naturaleza. Podemos poner condiciones a estos elementos. O sea, todo esto puede hacer con un signo. Con un SIG también podemos simular o elaborar tendencias y patrones, ¿no? Hacia dónde, por ejemplo, si yo quiero mapear clientes, elaborar ubicación de clientes, quiero saber mis clientes hacia qué mercados se están desplazando. Por esto de la pandemia, yo quiero ubicar todos los contaminados por el COVID, cuál es la tendencia de desplazamiento, hacia dónde se va, hacia los mercados, hacia las aglomeraciones, y puedo definir patrones organizando estos datos. O también puedo hacer predicciones, como predicciones climáticas, predicciones atmosféricas. Todo esto se puede hacer con estas. Y un ejemplo de localización es la que podemos hacer, por ejemplo, en las ciudades urbanas o en áreas naturales protegidas. A partir de un punto yo puedo saber qué elementos se encuentran alrededor en un radio de 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy ubicado en una mina y quiero saber en 5 kilómetros cuántos centros poblados, comunidades nativas voy a encontrar para hacer mi plan de monitoreo, plan de gestión de comunidades, etcétera, ¿no? Lo puedo hacer con esta herramienta y saco un listado de todos los centros poblados que debo coordinar y trabajar para hacer mi plan de monitoreo ambiental. La parte de condiciones, yo le digo, si estoy trabajando con contaminación ambiental, digo, ¿dónde están las mejores tierras de cultivo para poder hacer el monitoreo y tomar las muestras? ¿No? Entonces, el sistema con los datos me puede decir esta funcionalidad y me puede indicar, ¿no? En el valle del río, porque tiene un nivel de pendiente de 5%, porque los datos están ya ingresados, y también me identifica qué tipo de fertilidad tiene, ¿no? Porque los datos también están organizados de ese nivel, ¿no? Entonces son condiciones que yo puedo buscar. También, decía, podemos elaborar tendencias. Aquí tengo, por ejemplo, una imagen satélite donde yo estoy desplazando dos imágenes temporales. Temporales porque en tiempo yo estoy colocando una imagen de un tiempo y otra imagen de otro tiempo. En este caso también una imagen en color infrarrojo. Y para esto, ¿para qué me sirve? Para saber cuál es la expansión urbana, ¿no? Hacia dónde se está desplazando la ciudad. Aquí me dice, el resultado de la expansión urbana sigue una dirección norte, alejándose de los cultivos, ¿no? Yo puedo hacer, ya ahí viene el análisis del profesional, ¿no? Usando los datos, usando los SIG, el análisis profesional dice, en esta zona se está expandiendo porque la imagen de satélite de tal año a tal año, con la combinación de las bandas, me está indicando que las áreas urbanas se están desplazando hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Es un análisis que yo puedo interpretar, pero también lo puedo obtener del sistema. Y para hacer predicciones, ¿no? La contaminación ambiental urbana,
hacer seguimientos por años, desplazarla, hacer una matriz así de esta forma, de tal manera que yo pueda hacer predicciones de tiempo y de espacio, ¿no? Entonces, explicado esto, la parte importante que a veces, cuando no conocemos, a veces lo consideramos que es un software más para hacer mapas, que también lo puedo hacer con AutoCAD. Tiene ciertas restricciones. Un TIC no es una computadora para hacer mapas, básicamente, ¿no? Que lo puedo hacer sí, pero no estás explotando toda su potencialidad para el campo de tu profesión. Tampoco sirve para almacenar un mapa o una imagen de un área, ¿no? O sea, si lo vas a usar de esa forma, entonces puedes usar hasta un software graficador dinámico, como un Corel, un Adobe, ¿no? En realidad es más una herramienta de análisis geográfico. Análisis porque ya interviene el criterio del profesional que lo está usando para almacenar datos y tomar decisiones, porque yo puedo elaborar reportes, mapas especiales o datos para decirle, ¿no?, a un supervisor o un gerente cuál es la decisión que debe tomar considerando todas estas variables, tendencias y patrones que he elaborado con el sistema. Vamos a ver un poco de las herramientas, en este caso que vamos a usar, el QuantUGIS. ¿Cuál es la funcionalidad, el origen de la herramienta, la interfaz? Los manuales para que en su tiempo puedan ya navegar, explorar. Y el objetivo es crear un mapa básico usando los datos del ejercicio que les he enviado. Bien, vamos a conocer el QGIS, la interfaz de trabajo, las herramientas básicas, creación de un mapa y manejo de datos vectoriales, raster y algunos recursos web que pueden ir navegando. El QuantUGIS es una herramienta de software libre de un proyecto de una fundación de open source que te permite usar casi un 90% de todas las funcionalidades que usa el software comercial. Es multiplataforma, tiene su propio renderizador, su propio componente de programación y acepta múltiples orígenes de datos, desde un AutoCAD vector, desde una imagen de satélite, una foto georreferenciada y diversos formatos de representación. Y lo más importante es que está usando estándares internacionales. Los estándares se sirven para poder conversar entre software todos los datos que se puedan generar. Entonces, QuantUGIS es una herramienta muy recomendada por los que usan sistemas de información geográfica. ¿Y de qué está compuesto? Pero wow, vayamos al proceso de instalación si ya han usado el elemento del enlace. A ver, voy a compartir mi herramienta. ¿Hasta ahí alguna consulta para poder detallarles? Bien, ¿se aprecia mi pantalla? Sí, ok. Entonces, el QGIS es una herramienta de software libre que lo pueden descargar de la página web. Ingeniero, ¿se ve ¿Sí? el PPT? ¿Es lo que quiere mostrar? Al, Se ve el PPT. No sé si está queriendo mostrar el QGIS. voy a compartir la pantalla entonces. Bien. Le decía que Sí, ahora podemos, sí. sí, podemos compartir, bueno, podemos descargar el QGIS
desde el navegador. Y ahí tienen varias opciones. Como les decía, esta corporación de software libre que constantemente viene actualizando y mejorando sus herramientas, tiene varias opciones de instalación. Tiene el QGIS integrado a una plataforma OSGeo, que es una versión que integra muchos componentes. Nosotros les pasé un link para una versión 3.12, me parece, para poder uniformizar. La diferencia no es mucha, salvo algunos componentes que ya lo usan algunos especialistas avanzados con respecto a las funciones, pero en general todas en todas se puede generar los mapas, elaborar este reporte, ¿no? Por eso en este momento no es tan importante la versión. Te recomiendo usar la versión que no sea la última, porque a veces como está en modo prueba, tiene algunos errores. Entonces te recomiendo usar una versión inferior para poder trabajar de manera segura y estable, ¿no? Ahora, ¿qué instalador se recomienda, no? Generalmente las computadoras ya trabajan en 64 bits, 64 bits, porque ya las máquinas usan toda la potencia del equipo, ¿no? En este caso lo pueden ver en las características de su equipo, si es 64 bits para poder instalar. Y el resto, bueno, son componentes ya, por ejemplo aquí te dice, ¿no? El más estable, y aquí te dice con algunas restricciones, ¿no? Y otros para otras plataformas, ¿no? Como para Mac, para Linux y para otros sistemas operativos, para apps, móviles, tablets, etcétera. Yo he descargado la versión que es más estable, en este caso la 310, de 64 bits, que la tengo instalada. Vamos a abrir, lo tengo aquí abierto. Esta herramienta es un poco, requiere también recursos de algunas máquinas, por eso es importante considerar los requisitos de instalación dentro de la página antes de instalar. Aquí vemos el QGIS con todos sus componentes, ¿no? Dentro de ellos, las herramientas básicas que tenemos el menú con sus herramientas. Tenemos un navegador de archivos, como le mencionaba, que el Quantum GIS soporta múltiples archivos. Es una ventaja de este software GIS libre. Otros todavía están en un proceso de lectura. Les habíamos hablado de las capas. Las capas se organizan en esta parte inferior. En esta ventana se van incorporando todas las capas que yo voy agregando. Puede ser puntos, líneas, polígonos o raster. También les hablaba de las herramientas que tiene para hacer este trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar todos mis vectoriales, mis datos vectoriales, tengo herramientas para hacer áreas de influencia, para cortar un vector o un polígono, para disolver diferencias, intersecciones, hacer uniones, diversas herramientas que yo puedo hacer con un vector. Y así mismo también para un raster, ¿no? Por ejemplo, para un raster yo puedo rellenar datos, hacer cuadrículas, análisis de proximidad, pendientes, por ejemplo, todos esos son los tipos de raster que yo puedo hacer. Entonces aquí en Vectorial tenemos diversas herramientas de procesamiento. Ahora, según el manual, tenemos este tipo de herramientas donde yo puedo, lo primero que puedo hacer es configurar mi herramienta, ¿no? Puedo cambiar las fuentes o los colores para poder personalizar mi herramienta, ¿no? Según el manual, esto es lo que indica hacer como paso de iniciación, ¿no? Pero si estoy cómodo con la pantalla en color plomo, no me hago problemas y lo puedo trabajar. Pero aquí consideren que tienen todas las opciones para configurar el tamaño de texto, el color de la pantalla, del fondo, los estilos, etcétera.
Entonces aquí tenemos, y ya tengo los datos, ¿no? Le pasé el link de los datos, aquí está, tengo la carpeta C, lo he copiado en cursos, data training, y aquí dentro de las carpetas tengo organizado los datos, ¿no? Por ejemplo, que tengo los datos raster y los datos de proyección. En este caso se encuentra en la carpeta EPSG. Quiere decir que los datos están aquí organizados. Por ejemplo, voy a jalar la capa de lugares. Simplemente selecciono y lo arrastro, ¿no? Es como si estuviera navegando en mi explorador y simplemente lo selecciono y lo arrastro, ¿no? Como también lo puedo llamar desde la opción capa, ¿no? Capa, añadir capa, ¿no? El menú capa, añadir capa, y le digo añadir capa vectorial, puedo decir añadir capa raster, y así sucesivamente diversas fuentes, ¿no? De base de datos, de servicios de otros componentes. Entonces, usemos lo básico, añadir capa vectorial. Creo que la primera opción es más sencilla, ¿no? Es jalar, ubicar el archivo y jalar. Esta opción es ya para navegar sobre el explorador, ¿no? He dicho agregar capa y tengo que buscar en dónde está ubicado esa capa, ¿no? Entonces voy a la carpeta de datos training manual, en la carpeta EPSG, y ahí le digo, no quiero jalar los edificios, building edificios. Y ustedes jalan el elemento SHP con extensión, archivo con extensión SHP. SHP porque es el archivo que contiene los datos y la geometría de esta capa, ¿no? Le digo añadir, ya se añadió y cierro. De esta forma tengo ya dos capas, ¿no? Dos capas que ya lo voy visualizando en mi opción capas, donde una de ellas es puntos y otra de ellas es polígonos. Una herramienta sencilla es usar también el mouse de manera rápida para poder hacer un acercamiento. La rueda del mouse me permite acercar o alejar. O también puedo usar las herramientas que están aquí, ¿no? Acercar zoom o alejar zoom. Entonces, eso es lo básico. Ahora, quiero representar los edificios por el tipo, hacer un mapa temático. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo puedo organizar mi información ya usando las capas, ya no navegando sobre los datos, sino usando las capas. Y en la capa yo lo puedo organizar también de una manera rápida, ¿no? Le doy clic derecho a la capa y le digo propiedades. ¿Para qué? Para poder darle un estilo apropiado a esta capa. Estoy trabajando sobre la capa edificios. Y aquí asociada a la pregunta que me hicieron sobre la simbología, ¿no? Una cosa es la leyenda, que la leyenda puede ser un conjunto de símbolos, pero aquí yo voy a organizar su simbología de esta capa. Entonces tenemos, en el GIS tenemos varias opciones, ¿no? Puedo simbolizar por un campo único o puedo categorizar que esos edificios se muestren por categorías, si tienen edificios, si tienen niveles, yo los puedo categorizar. Y aquí ya estoy usando su base de datos, ¿no? Entonces le doy categorías para generar un símbolo por categorías y le digo, pero seleccióname con qué vas a categorizar. Y ahí uso su base de datos, ¿no? Por ejemplo, de repente tiene categorías en el campo name, un nombre. Entonces, escojo su campo, ahorita vamos a ver su base de datos para que vean cómo estamos usando su base de datos. Le digo clasificar y ahí aparece, ¿no? Sus simbologías usando el campo nombre y sus categorías. O sea, de la misma capa estoy usando su base de datos y le estoy dando símbolos a cada tipo de base de datos.
¿Qué estoy haciendo? Estoy generando un mapa temático de las categorías de los edificios. Entonces, ¿por qué me salió este mapa así? Porque tengo base de datos en esta capa. ¿Cómo veo su base de datos? Veamos aquí. Abrir tabla de atributos. Clic derecho, abrir tabla de atributos. Todo va a ser sobre la capa. Tabla de atributos y ahí está su base de datos, ¿no? Toda su información en el cual yo he usado para poder representar. Vayamos al campo name, porque yo he usado para simbolizar he usado este campo, ¿no? Y vemos de que este campo tiene datos de categorías y aquí están, ¿no? Uno de ellos representa de repente un nombre de un edificio, un nombre de familia. Ya los datos ya va a depender del tipo de datos que estás trabajando. Pero lo que he usado es, quiero simbolizar esta información por el campo nombre y que me represente cada tipo de datos por un símbolo. Y es lo que he usado en este mapa. Aquí ya tengo un mapa organizado por una base de datos. Y estoy usando herramientas GIS para poder representar, solamente representar, no he hecho análisis, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer análisis, yo también iría a la otra capa que se llama lugares. Puedo desactivar los edificios y me quedo con la capa lugares. Y la pregunta que me hicieron sobre la simbología es la leyenda. En realidad, aquí estoy usando varios símbolos y el conjunto de estos símbolos me va a generar una leyenda. Vamos a ver a los lugares. Estos lugares también yo los puedo organizar. Ahorita se ve como un punto porque por defecto yo lo he insertado dentro del sistema. Y me aparece un círculo por defecto de un color de modo aleatorio. Pero si yo quiero organizarlos, también le doy clic y vamos a darle propiedades para entrar de nuevo a la organización de la capa, propiedades. ¿Qué le puedo hacer? Como es símbolo, me aparece por defecto el tipo de símbolo que le puedo cambiar. Puede ser un rombo. Y aquí tienen más detalles incluso, ¿no? Yo ya puedo cambiar su simbología, ¿no? Puedo darle opacidad, puedo cambiar de color, de tamaño, rotación u otros símbolos. Puedo importar otros símbolos y así sucesivamente hasta poder acertar con el símbolo que yo quiero representar, ¿no? Si yo quiero saber qué propiedades tiene este símbolo, o sea, su base de datos, ya les decía que con un clic derecho ustedes pueden ver, ¿no?, su tabla de atributos, su base de datos. Pero si lo hago clic derecho desde la capa, puedo ver su base de datos de toda la capa. Entonces, esta capa, lugares de puntos, tiene 5 elementos. Y esos 5 elementos tienen estos atributos, ¿no? Como el nombre, como el contenido, el lugar y otras características. Pueden ser representaciones de puntos de motoreo o zonas mineras, ¿no? A eso se refiere con su tabla de atributos. Otra forma de consultar, como les decía, un SIG es una herramienta donde yo puedo consultar sus datos, es usando este botón de consulta de información, identificación de objetos. Este botón me permite saber cuál es su atributo de ese objeto, ¿no? Y aquí me aparece en la derecha, ¿no?, ese punto en específico y no su base de datos que lo había abierto desde la opción tabla de atributos, sino desde la opción consulta de atributos. Yo puedo identificar qué tipo de elemento es, por ejemplo, cuál es el grado de valor que tiene solamente este punto. Solamente con el identificador yo puedo saber el valor de ese punto, ¿no?
Entonces, esa es la forma de navegar, en este caso, las opciones del QGIS usando los datos raster. Hasta ahí, alguna consulta, me decían que tenían algún problema para poder elaborar un mapa básico usando ya los datos. Ingeniero, tenemos una pregunta, bueno, ya de hace un rato, de Cristian Chira, y dice si los datos raster solo son píxeles que conforman parte de una superficie. Ya, ahí vamos a usar un raster aquí para explicarlo. Aquí hay una imagen de satélite, un raster. Lo arrastro y lo represento, ¿no? Si no sé en dónde ha caído, porque a veces un dato geográfico, como le mencionaba en la teoría, es un dato que representa algún lugar en la Tierra o en el espacio. Acabo de insertar y no sé dónde ha caído. Yo le doy clic derecho en la capa y le digo zoom a la capa. Ahí está, una imagen raster. Es una imagen de satélite. Que si yo le doy clic a esa imagen o a toda la imagen, porque en realidad el espacio es ese, me indica, ¿no? Cuántas bandas tiene, 1, 2, 3, 4. Me da las coordenadas y el valor. Pero además vamos a ver sus propiedades. Aquí tenemos sus propiedades. Y aquí me dice la banda roja, su mínimo y máximo es 228, quiere decir su píxel o el tamaño de celda. Y si queremos ver cuál es el tamaño de celda, vamos a ver fuente, banda 1, banda 2, igual, la banda 3, la banda 4. Entonces, para ver el tamaño de las celdas, o sea, toda la imagen raster está organizada por pequeñas celdas, pequeñas cuadrículas. Y las cuadrículas vienen a ser hasta el nivel que yo pueda visualizarlo a un nivel de detalle. Ustedes ven que yo, mientras más me acerco, se va pixeleando. Y el tamaño de píxel viene a ser en la distancia de cada uno de los cuadraditos. Cuando me dicen cuál es la resolución de esa imagen, la resolución mínima viene a ser en la distancia de estos cuadraditos cuando yo le haga un acercamiento máximo a esa imagen. Ese viene a ser el píxel de un raster, que viene a ser un conjunto de píxeles de toda una imagen. Y una imagen puede tener una mayor resolución, mayor número de precisión, ¿no? En este caso yo puedo tener píxeles de mayor número, que cada vez que yo me acerque el píxel se va subdividiendo y cuando yo llegue a un nivel máximo quiere decir que ya tengo el tamaño de píxel, ¿no? Por eso que se dice que las imágenes tienen mayor precisión cuando más clara veo la imagen cuando me acerco, ¿no? En este caso yo puedo llegar hasta ese nivel para interpretar, por ejemplo, geología, para interpretar contaminación ambiental o determinación del lecho de un río en este caso, ¿no? Para delimitar un área geomorfológica, un área geológica, un área de un río. Hasta ese nivel yo puedo trabajar y puedo usar mi capa vectorial, ¿no? Puedo incluso crear una capa, vamos a hacer un ejemplo. En una nueva capa, yo le digo, por ejemplo, ríos.
El tipo de geometría, como es vector, puede ser punto, multipunto, línea o polígono. Yo voy a hacer línea porque voy a representar ríos. Estoy haciendo ahorita en este momento una actividad de interpretación. Para ello estoy generando una nueva capa. He puesto mi nombre de capa, va a ser ríos. Voy a interpretar ríos. Le digo que va a ser de tipo línea, muy importante cuando creo una capa, le digo qué tipo va a ser. Y le digo el nombre de los campos, ¿no? Por ejemplo, el nombre del río. Voy a ingresar el campo. Pues sí, aquí estoy generando su base de datos, ¿no? El nombre de un nuevo campo. La longitud de 80, quiere decir que el nombre de los ríos puede ser hasta 80 caracteres. Después le voy a poner su longitud, 80 caracteres. En este caso va a ser de tipo numérico porque la longitud es en metros, es en número. Entero o decimal, voy a poner decimal porque lleve el número. Aquí estoy haciendo el proceso de diseño de su base de datos o modelamiento. Entonces voy a generar eso y lo voy a aceptar. Pues usando la imagen de satélite, a la pregunta que me hicieron sobre los píxeles. Los píxeles vienen a ser los cuadraditos que tienen una imagen de satélite. Y el píxel puede ser hasta un nivel de detalle de acuerdo a la resolución. La resolución va a ser el tamaño de cada cuadradito cuando yo me acerco al máximo. Usando esa información, ya yo puedo tener una interpretación real. Entonces, aquí he creado mi capa ríos y ya lo que viene es poder hacer la edición, ¿no? Entonces, en la capa yo he creado una nueva capa vector y empiezo a hacer ya la edición de los ríos, ¿no? En este caso ya yo puedo escribir, yo puedo delimitar, puedo hacer el proceso ya de edición del río, ¿no? Y ahí ya puedo ir delimitando todo el río, ¿no? Vamos a ver la herramienta. Sí quedó claro lo de la imagen de satélite en su resolución. Acá está. Tenemos el menú, las herramientas de navegación, las herramientas de creación y las herramientas de edición que están también cerca, ¿no? Estoy cogiendo una herramienta de añadir línea. Como acabo de crear mi capa de ríos, ya voy a crear este elemento. Lo que hago es acercarme al máximo de resolución que tiene mi imagen. Si yo me acerco mucho ya no puedo notar, porque la resolución ya no me alcanza. Resolución viene a ser los píxeles, ¿no? Que se van desagregando. Hasta ahí yo puedo interpretar. Entonces yo puedo hacer la delimitación de mi río. Y aquí también viene una técnica, ¿no? Técnica del espagueti, que le dice que mientras mayores vértices tú le ingreses, mayor precisión tiene tu información, ¿no? Porque si tú no te acercas, este ángulo viene a ser muy grotesco cuando tú lo imprimes a un tamaño pequeño, ¿no? Entonces aquí yo estoy interpretando y generando mi capa de líneas en base a la imagen de satélite. Igual puedo generar polígonos, puedo generar líneas y así sucesivamente. Con el mouse Ingeniero, puedo ir desplazándome, puedo acercarme. Sí, tenemos otra pregunta de Daniela Saavedra que dice, ¿dónde puedo saber la resolución? ¿Dónde podemos conocer la resolución de la imagen? ya, una de ellas de la resolución, vamos a terminar esta edición. Si no aparecen las propiedades, porque muchas veces las imágenes
tienen su metadata, o sea, su ficha descriptiva de la imagen de satélite. Hemos visto aquí en las propiedades no aparece su resolución, porque en realidad aquí debería mostrar. Lo podemos determinar a través, midiendo los píxeles, ¿no? Entonces vamos a medir los píxeles. Vamos a ver con la herramienta. Donde está la herramienta de distancia. Simplemente tenemos que coger la herramienta de distancia y hacer o acá también debe haber zoom a la resolución nativa. No, ese no es. La resolución, bueno, esa es la extensión. En este caso no me va a dar la resolución porque estoy a una escala de proyección geográfica. Tendría que proyectar la imagen una coordenada plana para saber en metros. Aquí me va a dar en latitud, longitud. Muchas veces la imagen de satélite tiene su metadato dentro de sus propiedades. En este caso solamente me está dando la banda roja, su tamaño de píxel en 228 a 20 y cada banda me da su dato. Esa sería su resolución en este caso, ¿no? Hay otras imágenes que sí te dan una resolución. En este caso no me indica cuál es la resolución, pero en este caso lo que podemos hacer es medir cada uno de los píxeles para saber el tamaño máximo de su resolución, ¿no? No hay mayor información de su resolución. A ver, aquí hay un dato. Este metadato de geotip, la banda 1, igual. Tamaño de píxel, aquí está 2.49. Este vendría a ser su resolución de esta imagen de satélite. No hay más, no hay mayor información. De todas las imágenes de satélite, ustedes vayan a la opción información o metadatos para saber sus características de esa información, de esa imagen de satélite, para saber cuántas bandas tiene, cuál es su origen, si es una imagen de satélite, incluso te da de qué sensor es, cuántas bandas tiene, si es multispectral, cuál es la dimensión de las bandas, el punto de origen, si es una imagen o una fotografía, el tamaño de píxel o resolución. Como esta imagen está en geográfica, me va a dar en decimales. Que si tuviera la imagen proyectada en coordenadas planas, me va a dar en metros o en centímetros. Entonces, siempre busquen en todas las imágenes su metadato o si no su información general. Aquí pueden ver si que tiene sus metadatos completos, que es un estándar. Los metadatos es la información técnica de toda la, puede ser imagen satélite o un raster o vector. En este caso lo estoy encontrando en la información de este archivo. Y aquí está toda la descripción técnica, desde el sensor, las bandas y la resolución por tamaño de píxel. Entonces, es muy importante conocer la fuente y el origen de la información. Terminado esta opción de edición, entonces estoy generando ya cartografía a partir de una imagen, ¿no? Con esto yo estoy
asimismo ingresando su base de datos. Bien, si tuvieran alguna consulta, para enseñarles más aplicaciones de estas, y yo espero que también mañana hagamos una aplicación ya descargando datos de minería y elaboramos un mapa. Podemos elaborar un mapa básico ya con esta información. Entonces voy a terminar esta demo para poder elaborar un pequeño mapa. Vamos a la herramienta de la parte de guardar proyecto, que lo puedo guardar. Hay una herramienta que dice composición de mapas. Mapa base, le voy a poner un nombre. Les mencionaba que un mapa base, un mapa cualquiera debe tener por lo menos, ¿no?, el mapa de trabajo, en este caso el que estoy elaborando. Luego debe tener, ¿no?, su leyenda. En este caso, si tengo, va a coger de la lista de capas. En la capa yo le he puesto edificios, por ejemplo, y los he desplegado y están todos los símbolos de los edificios. Entonces tengo la simbología. No, después tengo barra de escala para que también cuando estén en campo puedan saber a qué escala está representando este mapa, ¿no?, para poder hacer un análisis más preciso. Luego podemos agregar flechas de norte para saber la orientación en este caso de algún elemento en el mapa. Y le agregamos una etiqueta, ¿no?, que viene a ser el título del mapa. Aquí le decimos, ¿no?, mapa preliminar de campo. De esta forma hemos compuesto un mapa de manera rápida y hay Ingeniero, diversas formas de poder poner. Sí. ingeniero, creo que la última Sí. parte no se visualizó del todo cuando agregó la etiqueta. Creo que abrió otra pestaña o El título. Creo que necesita sí. compartir toda su pantalla. O sea, no solo el QGIS. ¿Podría dejar de compartir y volver a compartir toda la pantalla? Ok. Gracias. Ya es otra pantalla. Y compartir toda la pantalla, porque creo que había seleccionado compartir una ventana. Toda la pantalla, ¿no? Claro, ya. Ahí se aprecia. Sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Ya. Entonces vamos a empezar de nuevo. El mapa base. Gracias. Tenemos la herramienta del costado del guardar, tenemos la herramienta mapa base, le digo mapa base. Y se genera una ventana, esta es la ventana que no salía compartida. Entonces vamos a añadir elementos. Una de ellas es añadir el mapa que estoy componiendo. Dejar el mapa actual con la vista. Luego vamos a añadir una etiqueta. Voy a poner un nombre del mapa. ¿No? Ya
ahí ya le doy detalle del tamaño, tipo de letra, etcétera. Y ahora agregamos la leyenda. No le puedo agregar título, o si no, le puedo seleccionar los elementos que quiero que se representen en el mapa. ¿No? Y así ir elaborando mi mapa. En este caso yo puedo personalizar, minimizar, ocultar, de acuerdo a lo que yo quiero representar. Tengo mi leyenda, tengo mi mapa y también le puedo agregar así y así estoy componiendo mi mapa preliminar, ¿no? Mi barra de escala y finalmente mi flecha de orientación o flecha de norte. Ya es un tema de diseño, aquí le puedo agregar coordenadas, una leyenda, un título adecuado con un formato de membretado, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera composición de un mapa. Ustedes pueden seguirse guiando del manual. Lo que hemos hecho es introducción al QGIS, añadiendo una primera capa, creando también una primera capa, una vista a la interfaz. Hemos visto los fundamentos, los componentes, la lista, las barras de herramientas, el estado del mapa. Hemos creado un mapa base, trabajando con datos vectoriales, como puntos, líneas o polígonos. Hemos visto su tabla de atributos, los datos de un shapefile que hemos jalado desde un navegador, usando los datos del ejemplo. También podemos cargar datos de una base de datos, ¿no? En este caso tendríamos que tener una base de datos, ya sea corporativa, en este caso. A nivel de usuario podemos trabajar nuestros mapas. Hemos trabajado los datos vectoriales y también hemos visto la simbología, ¿no? Que podemos componer una simbología simple o una simbología compuesta, ¿no? Usando la base de datos. Hemos clasificado los datos vectoriales por un campo de atributo, ¿no? Hemos visto que por el campo nombre yo puedo clasificar todos los datos y hacer varios tipos de mapas temáticos. Y hemos visto la creación de un mapa, ¿no? Cómo componer un mapa con su leyenda, su membrete. Y asimismo hemos hecho la creación de datos vectoriales. Ya como tarea podrían hacer un mapa más especializado, ¿no? Hay herramientas para hacer proyecciones de datos, transformaciones. En raster también hemos visto cuál es la metadata de un raster. Lo importante de usar un dato o imagen satelital es conocer su información básica. Conocer la resolución, cuál es el sensor o el tipo de satélite que estoy trabajando, hasta qué nivel puedo trabajar, interpretativo o representativo, ¿no? Y así hay varias opciones de poder trabajar la herramienta. Mañana sí vamos a ver la descarga de información usando datos de un servidor del catastro minero con la geología, ¿no? Aquí estamos viendo lo que hemos visto. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Hemos visto que con la imagen de satélite se pueden hacer múltiples aplicaciones. Una de ellas es análisis de impacto ambiental. Con los datos vectoriales podemos hacer planificación urbana. Con datos raster también podemos hacer pendientes, cartografía y hacer proyectos de planificación. Podemos predecir cambios en el clima, actividad, eventos geofísicos, ambientales y muchos más. Pero hay más aplicaciones de esta herramienta, como es para forestación, oceanografía, marketing, agricultura, transportes, ecología, etcétera. Diversas
funciones que podemos usar. Hemos visto que a partir de unos datos podemos darle composición usando imágenes, simbologías, pero también el otro lado ya es profundizar la parte de análisis, ¿no? Por ejemplo, cómo elaborar un mapa de pendientes, un mapa de ponderación o contaminación ambiental usando puntos, datos de monitoreo, datos de relieve, datos de geología. Entonces, un mapa y se emplea para la comunicación con, con diversos tipos de especialistas, ¿no? Para que ellos puedan comprender toda la información que estoy trabajando y modelando a través de una plataforma, una base de datos organizada, de tal manera que se pueda entender, y no solamente entender, sino también que se puedan tomar decisiones de la forma apropiada usando la información del mundo real. Ahora, también los mapas nos ayudan a identificar patrones. Hemos visto que hemos insertado edificios, puntos, que también pueden representar, en este caso, distribución de edades, de población, o los colores pueden representar un tipo de densidad. Y haciéndole clic yo puedo identificar, incluso ver un video o fotografía en tiempo real de lo que está pasando en ese evento, ¿no? O sea, un mapa no necesariamente puede ser estático, puede ser dinámico y en tiempo real, dependiendo del nivel del sistema que estemos trabajando. En este caso es un sistema JSON Web que muestra videos en tiempo real. Asimismo, me permite obtener información nueva para hacer análisis detallado, ¿no? En este caso, mostramos la contaminación ambiental en base a puntos de monitoreo. Los colores más cálidos representan mayor contaminación, y esto lo puedo hacer también en tiempo real. Para ver la variación de temperatura usamos también imágenes de satélite a nivel regional, que también es libre y se descarga, y podemos hacer este tipo de simulación con imágenes raster o satélite para poder ver la contaminación ambiental en un ambiente geográfico. No solamente usamos datos para, para hacer un mapa, sino también podemos capturar en campo y en tiempo real, enviarlos hacia un sistema. Estamos hablando de los sistemas de información en equipos móviles. Por ejemplo, una plantilla, una ficha de campo, la puedo llevar a un equipo móvil y esto ir almacenándola en un sistema, una base de datos, para que en tiempo real el supervisor vea los datos que se están colectando y cómo es el comportamiento de esta información en el campo. Como habíamos visto, un mapa no solamente es diseño, sino se usa para comunicar, para hacer planes, para hacer representaciones del mundo real. Empleado básicamente para tomar decisiones para los que van a intervenir en la planificación, en la proyección o en la inversión. Aquí les voy a dejar algunos enlaces de donde pueden descargar imágenes de satélite, por ejemplo, imágenes meteorológicas, climatológicas, de observaciones de la Tierra, donde pueden incluso hacer interpretaciones en línea. Y el tercer día también vamos a usar uno de estos enlaces para poder hacer análisis de imágenes usando el internet simplemente, ¿no? Pues hasta ahí alguna consulta para poder complementar con lo que nos queda de tiempo. Ingeniero, creo que Daniela tenía una pregunta. Sí, Daniela, puedes activar tu micro o escribirlo si gustas. alguna consulta. Bueno, creo que no hay consultas. Am,
Si es que no hay consultas de nadie, no las van a escribir. Bueno, no quieren activar sus micros. eh, no sé si alguien se anima. Hans tiene una duda. Hans, ¿puedes activar tu micro o si quieres le escribes? Hans pregunta si se puede utilizar el programa para detectar objetos automáticamente y marcarlos. Detectar objetos y marcarlos. Bueno, se puede detectar, en este caso, ayudaría con un ejemplo de detectar anomalías en minería, por ejemplo, cuando usamos imágenes de satélite, podemos detectar óxidos y arcillas a través de la imagen. Usando, por ejemplo, imagen de Aster, que es un tipo de satélite que captura ese tipo de elementos, en este caso en la Tierra, en la superficie de la Tierra, se pueden identificar óxidos y arcilla. ¿Para qué? Para que el inversionista minero haga una exploración de esa zona. Entonces, con la imagen, ya sea Aster o hiperespectral, que me permiten saber en dónde hay ese tipo de óxidos, porque el píxel guarda esa información, el píxel es la unidad mínima de la imagen raster, que tiene esa información de óxidos. Entonces en el mapa yo lo puedo detectar, lo puedo identificar y lo puedo resaltar con un color X. Entonces ya estoy detectando objetos de óxidos. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve este elemento? Uno, para el minero le puede servir para poder saber de que ese óxido obedece a una descomposición o una oxidación puede ser de cobre, plata o de hierro. Entonces, ese indicio de un óxido le indica a él de que ahí probablemente hay una beta. Entonces, le dice al especialista, ¿sabes qué? Sácame a través de la imagen, sácame dónde están ubicados los óxidos de hierro. El especialista va a proceso de su imagen y saca un mapa con todas las áreas manchadas y el minero manda a su equipo de geólogos para poder hacer la exploración de la probable beta de cierto mineral. Entonces estoy identificando un punto y ese punto me guarda información y me sirve no solamente para minería, sino también para, se puede tratar de un óxido o un elemento que está contaminando un río, ¿no? Que no hay identificado. Con la imagen satélite lo puedo determinar. Es un tipo de aplicación a la pregunta que me hacen, ¿no? Lo otro es de un punto, ¿no? Si yo mando una brigada de campo a tomar muestras de agua y le digo, tome muestras con los puntos y envíenme por internet todos los puntos con sus datos. Agarro los puntos, los ploteo en el sistema y los ploteo por el nivel de repente de contaminación. Y uno me arroja 1.5 de arsenio, 2.2 de óxidos. Entonces cuando lo ploteo me salen manchas de diversas formas y yo los interpreto en base en esta zona. Hay un indicio de contaminación o hay un indicio de cierto mineral. De esa forma yo puedo tomar datos, representarlos y tomar valores para poder hacer mi informe y tomar alguna acción sobre lo que estoy trabajando usando las herramientas GIS, ¿no? Ingeniero, no sé si puede leer usted el chat del, del Zoom. Y Marian creo que está levantando su mano. ¿Quieres encender tu micrófono, Marian? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Tenía una pregunta. Hola. Eh, Dentro de las herramientas que tiene QGIS aparece una consola de Python. ¿Para qué sirve más o menos? ¿Para programar el diseño del mapa o algo así? Ya, Python es un lenguaje de programación para hacer personalización
o invocar un comando del QGIS. Por ejemplo, yo había hecho una adición de una capa, ¿no? Jalando un vector o un raster. Eso también lo puedo hacer con comandos de programación. Python se usa para programación en GIS y otros elementos. Puedo decirle en Python, abro mi ventana de programación. Es un lenguaje de programación como un DOS, un C#, un Visual Basic. Le digo, no, a través de comando. En vez de usar los botones, las herramientas, le digo, a través de comando, llámame a la capa que está en la dirección C y represéntalo de tal forma, con un estilo, un color, todo con programación. Con esa herramienta puedo hacer lo que no pueda, de repente lo que no puede hacer el software, combinando todos esos elementos. Preprogramación para manejar los objetos del QGIS, en este caso dentro de sus componentes del QGIS. Ese es Python, es un lenguaje de programación para poder llamar a sus ya sea sus comandos, sus opciones, sus herramientas. Eso es Python. Muchas gracias. Ingeniero, tenemos todavía 2 preguntas más y bueno, ya son las últimas, creo. Diego tiene una pregunta, creo que tiene una pregunta, Diego. Está con la Sí, mano levantada. sí, buenas tardes, profesor. Respecto a las características meteorológicas, he estado investigando por mi cuenta. Bueno, tengo que bajarme algunas aplicaciones, pero específicamente, ¿de qué manera podría observar las características con respecto a la radiación solar o el potencial fotovoltaico para poder observarlas bueno, si es que quiero ver desde respecto departamento o provincia, Allá. o un área? Generalmente se hace un preprocesamiento con esos datos, con esa imagen, para saber las características. Debo tener, le llaman firmas espectrales, o otros pueden hacer un análisis de patrones para poder determinar el mapa que tú estás analizando, ¿no? En análisis raster se usan combinaciones de bandas, o si no, se usan algoritmos para poder determinar un cierto tipo de mapa, en este caso de lo que tú me consultas, ¿no? Pero sí se requiere un preprocesamiento, y para eso se usa Sí, otro tipo de software, ¿no? ¿Sí? En este caso hay un software que se llama el Envy. QGIS ah, también tiene una herramienta de análisis de imágenes que es el GRASS. Bueno, ingeniero, perfecto. tenemos, gracias. Eden pregunta si esas actualizaciones que cada uno hace se vuelven de manera públicas o son privadas, con respecto a lo que hablaba hace unos minutos. Las actualizaciones de qué. Usted estaba mencionando sobre unas actualizaciones que usted mismo hacía. Creo que esto más viene a ser de una manera privada, ¿no? ¿O es que se vuelve de manera pública en todo el QGIS? Es en cada una de las instalaciones, o de manera privada, si, Ujú. si uno quiere lo actualiza, o si no, lo carga componentes adicionales a su QGIS. O sea, yo puedo tener un QGIS potente cargando complementos que están en la red, ¿no? O en el mismo software. Le digo, cárgame un componente que me permita ver las imágenes de Google Earth. Cargo un pequeño programita y lo potencio a mi software QGIS. Y así sucesivamente Y hay varias herramientas que me permiten potenciar. Sí. espero que con eso haya respondido a la pregunta. Además, Diego pregunta si ¿qué similitudes tiene el Google Earth Engine con el QGIS? En el QGIS Google Earth Engine. Bueno, el Google Earth Engine lo que hace es obtener imágenes de satélite de mayor precisión, mayores actualizaciones,
Tiene herramientas básicas de un SIG, por ejemplo, análisis, superposición, geoprocesamiento. Ahí está su diferencia con el QGIS. El QGIS puedo generar, voy a hacer análisis de superposición a un nivel de mayor detalle, ¿no? Y puedo generar cartografía personalizada, ¿no? El engine tiene otra orientación, no está orientado a un software para hacer análisis, sino para hacer representaciones de tipo vectorial y algunos vectores básicos, ¿no?